vamos a continuar con el avance de nuestro capítulo, así que les voy a compartir la continuación de lo que hemos estado haciendo. ¿Lo ven? Es el capítulo que hemos empezado. Vayamos a donde nos hemos quedado, que es más o menos por acá. ¿Ven, jóvenes? Sí, GCB. Perfecto. Gracias. Ya no se olviden, ¿no? De que si no me escuchan, por favor háganme notar para que pueda corregir y continuemos. Recording is on. Recording is on. Vamos a repasar un poquito. Hemos hecho ya y una revisión en general, en realidad, de lo que son los vectores y cómo los vectores pueden, estos grupos abelianos, estas estructuras algebraicas que se llaman espacios vectoriales, y cómo los espacios vectoriales, aparentemente dos operaciones, pueden conformarse, pueden constituirse, ¿no? Esas dos operaciones son la suma entre vectores y la multiplicación por un escalar. Recording has stopped. Recording has stopped. Sus axiomas, que son leyes de composición interna y externamente, y en los vectores con el grupo de con el cuerpo de los números reales para definir la operación que también es importante y que constituye un elemento constitutivo de un espacio vectorial, que es la multiplicación de un vector por un escalar. Hemos visto las formas de representar un vector, que básicamente son la forma física a través de esos segmentos de línea orientados que son las flechas. Visto un teorema bien bonito que es el teorema de la linealidad, las funciones lineales, y cómo podemos utilizar ventajosamente esa propiedad para que podamos demostrar algunas condiciones geométricas en algunos problemas geométricos de vectores. Forma también de representación a través de Recording is on. Recording is on. llamado NU+. También existe una forma de representación matricial. Hemos decantado representación de los vectores utilizando la base que hemos escogido o que hemos elegido para este semestre, la base canónica, como la madre de todas las bases, dicho de manera un poco informal, pero no por eso deja de ser cierto, ¿no? La base canónica es una base gigante y sus vectores, formar el espacio, por ejemplo, son I, J, K con las componentes que hemos revisado. Luego he continuado con este producto escalar. Y el producto escalar es un producto medio extraño porque agarramos dos elementos de un vectorial, dos vectores, los multiplicamos, arroja como resultado un escalar. Es interesante porque con este producto el vector pierde su directa roja como resultado un escalar asociado a ese producto. Y si ustedes se acuerdan, el producto escalar, su definición es bastante sencilla. Dirección del vector U, por ejemplo, sobre el vector B, multiplicado por el módulo del vector B. La dirección lo vamos a tomar como el tamaño. Y hemos visto algunas propiedades características de estos productos, de este producto escalar, y una característica geométrica principalmente es el hecho de que si yo multiplico dos vectores en producto escalar, su resultado va a ser 0 si los vectores son perpendiculares. Y quedamos más o menos ahí. Veamos esta definición, o sea, lo oficializaremos esa definición. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Se dice que dos vectores U y B son perpendiculares entre sí cuando y solo cuando su producto escalar vale 0. Entonces aquí nos faltaría colocar vale 0. El producto escalar vale 0, entonces el vector U es P al vector B. Acuérdense de esta condición porque es importante, lo vamos a volver a utilizar más adelante cuando vayamos a ver geometría analítica. Y vamos a ver, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, de que escribir la ecuación de un plano, por ejemplo, la ecuación de un plano es un producto escalar igual a 0. Es decir, comparo vectores perpendiculares y con eso defino la ecuación de un plano. La ecuación vectorial de un plano es un producto escalar igualado a 0.
Acuérdense de esto y acuérdense de esa condición fundamental que estamos revisando ahora. El producto escalar vale cero, si y solo si el vector U y el vector B subtienden un ángulo de pi medios, de 90 grados, son perpendiculares. ¿De acuerdo? Veamos qué propiedades se pueden cumplir o qué cosas interesantes se pueden desprender de esta condición de perpendicularidad. Tengo el vector U y tengo el vector B en este dibujo que les estoy mostrando en la pantalla, y son vectores perpendiculares, están a 90 grados uno del otro. Y utilizando la forma geométrica de sumar los vectores, utilizando el método del paralelogramo, por ejemplo, fíjense, podemos observar que la diagonal U es esta y la diagonal B es esta. No interesa dónde coloque las flechitas, las propiedades se van a seguir cumpliendo. U más B será esta diagonal principal y B menos U será el otro vector que está también dibujado como una diagonal descendente. Fíjense las propiedades. Una propiedad interesante de ver es esta, la primera, que la suma es igual que la diferencia en tamaño. Es interesante, ¿no? Cuando yo sumo dos vectores, los resto, si los vectores son perpendiculares, el tamaño de esos vectores son iguales. Son iguales. Una condición bastante interesante y hasta un poco extraña, digamos, porque estamos hablando de suma y diferencia de vectores. En teoría deberían tener tamaños diferentes, pero si los vectores son perpendiculares, los tamaños son iguales, las longitudes. Nos estamos refiriendo a la norma del vector, ¿no? A la magnitud del vector. La suma y la diferencia tienen magnitudes iguales, pero eso se cumple únicamente si los vectores son perpendiculares. Esa propiedad, esa primera propiedad, lo podemos extender a la siguiente, a la que está en el inciso 2, 2i. Fíjense que las ecuaciones que tengo ahí son expresiones pitagóricas. Si yo quiero hallar la hipotenusa de este triángulo que estoy mostrándoles en la pantalla, de este primer triángulo que lo estoy resaltando con el cursor de la computadora, esta diagonal es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, esa hipotenusa será U más B elevado al cuadrado en módulo, y ese tamaño va a ser exactamente igual que el de la diferencia, por la primera propiedad que hemos visto, y se cumple la regla de que eso es similar a los cuadrados de los catetos, sumados, por supuesto. Esa es una propiedad que también se desprende o que se cumple en los casos los vectores son perpendiculares. Estas propiedades son interesantes de revisar porque en algún momento podemos para alguna otra situación, ¿no? Geométrica que queramos analizar o algún problema que queramos resolver. ¿De acuerdo? ¿Duda con esto? ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge. Bueno, veamos algunos ejemplos. Para el producto probar dice que la mediana a la base de un triángulo isósceles es perpendicular a la base. Tenemos un dibujito. Y fíjense que estoy utilizando el método que hemos aprendido en la clase anterior, es decir, el método de las funciones lineales para resolver este problema. He dibujado un triángulo isósceles, no se olviden, bueno, recordemos un poquito, es un triángulo que tiene dos lados iguales. Esta será su base, la que tengo arriba, la que va desde el punto A hasta el punto B. Y la mediana que podemos trazar, que está pintada con rojo, va a ir desde el vértice O hasta el lado opuesto. Y me está diciendo que esta mediana es perpendicular al vector o al lado que corresponde a la base del triángulo. En este caso, si lo queremos expresar vectorialmente, al vector que va desde A hasta B. A ver, ideas, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo podemos resolver antes de que les muestre la solución? Sería bueno discutirlo. Está claro, yo creo, el problema, ¿no? Yo quiero demostrar que el vector M, que es el vector mediana, y habiéndolo como un vector, debería ser perpendicular al vector AB. Y dice que eso se va a cumplir si y solo si el triángulo es isósceles. Quiere decir que el lado A, que va desde O hasta A, debería ser igual al lado que va desde O hasta B. Se les estoy poniendo nombres ya de vectores, ¿no? Ya los estoy asociando a un espacio vectorial, a unos vectores. El lado que va desde 0 hasta A le estoy llamando el vector A, y el lado que va desde 0 hasta B le estoy llamando el vector B. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo resolvemos? A ver, ¿alguna idea? Ingeniero,
Ingeniero, Adelante. primero podríamos hallar el vector M y Ya. luego hacer el producto vectorial de M con el vector AB para demostrar que es perpendicular. Ver si sale cero, ¿no? Ver si sale cero. Lo que usted sugiere está bien. Podemos hallar primero el vector m. Perfecto. Luego, ese vector lo tendríamos que multiplicar en producto escalar con el vector AB, con el vector que va desde el vértice A hasta el vértice B. Perfecto. Eso es lo que tendríamos que hacer. Para eso necesito construir previamente el vector AB. Y tendría que ver que el resultado salga cero. Tendría que ver que el resultado sale cero. Si no sale cero, no se estaría cumpliendo, ¿no? No se estaría cumpliendo. Empecemos encontrando el vector m. El vector m, ¿a qué sería igual? ¿Vale? Luego les voy a mostrar las ecuaciones, pero es bueno que vayamos recordando lo que hemos hecho en las clases anteriores. ¿A qué sería igual m? Este vector. Un medio de B más un medio de A. Ya, digamos, ¿este un medio con quién? Con B, Con b. ¿Y este un medio? con A. Con a. Estamos hablando de una mediana. No se olviden de que la mediana siempre divide, digamos, el lado opuesto en dos partes iguales, ¿no? Entonces, y no se olviden de que si este lado es x y este otro lado es y, x más y siempre tiene que ser 1. Es decir, estamos normalizando la longitud del vector AB a 1. A 1. Ese es el criterio que utilizamos para encontrar el vector C. El vector n en este caso. ¿Y a qué sería igual el vector B? El vector AB, así con el sentido del acto ahí, que puede tener cualquier sentido también, no interesa, ¿no? No interesa. ¿Qué se llamaría el vector AB? ¿O cómo podemos expresar? B menos A. B menos A, no se olviden que es la flechita menos la cola. B menos A. Bueno, esas son las ecuaciones que tendríamos que escribir. Y ya están, acá están. El vector M va a ser un medio de A más un medio de B. Con eso, de esa manera tan sencilla, encontramos el vector M. Para encontrar el vector M utilizando este procedimiento, no se olviden de que los vectores A y B tienen que tener un origen concurrente, ¿no? Sus puntos de aplicación tienen que ser concurrentes. En este caso, los estamos juntando en el punto A. Y el vector AB, como ustedes lo han mencionado, será B menos A. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar escalarmente esos dos vectores. Por lo tanto, el vector m es un medio de a más b. Fíjense que he factorizado un medio acá. Y eso lo tengo que multiplicar con el vector b. No se olviden de que el producto escalar es distributivo respecto de la suma. Por lo tanto, estoy haciendo a escalarmente con b. A escalarmente con a negativo. B escalarmente con b y b escalarmente con a. El resultado de eso nos permite encontrar eso. Ese es el resultado en realidad, ¿no? Es como una diferencia de cuadrados, ¿no? Fíjense, es bien interesante, es como una diferencia de cuadrados. Es b al cuadrado menos a al cuadrado. B al cuadrado menos a al cuadrado. Se cumple también en los vectores, eso que hemos aprendido en el álgebra. Esto es una diferencia de cuadrados. De un binomio. Ahora, ¿esto será cero? ¿Qué dice? No es cero, ¿no? ¿Cómo interpreto ese resultado? No se han cancelado. O sí. Es la misma norma. Recording has stopped. Es un triángulo isósceles. B y A son iguales. Sí, en tamaño. Exacto. Se anula. Ya no son iguales, pero en tamaño sí lo son. No se olviden, dos vectores son iguales si tienen la misma dirección, si tienen el mismo sentido y si tienen el mismo tamaño. Los vectores no tienen la misma dirección. Tienen sentidos similares, pero el tamaño es igual. El tamaño del vector B es el mismo que el tamaño del vector A. En otras palabras, las magnitudes son similares. Por lo tanto, esta diferencia se va a anular. Y por lo tanto, el producto escalar vale 0 por ser un triángulo isósceles. Sencillo, ¿no? No es complicado. Y es una bonita aplicación también de estas funciones lineales que hemos estudiado. Se demuestra facilito. Veamos otro ejemplo. Sean, dice, U y B dos vectores no nulos, tales que el módulo de U es igual al módulo de B y ambos valen m.
tengo dos vectores no nulos. A los vectores no nulos también se les llama vectores propios. Cuando yo les digo este es un vector propio, estoy hablando de cualquier vector excepto el vector nulo. ¿De acuerdo? Y acá lo estamos diciendo, aunque de otra forma. Los vectores son no nulos, si tienen este tamaño, valen n. El ángulo que existe entre U y B es pi tercios. Eso es 60 grados, ¿no? Hay un ángulo de 60 grados entre ambos. Y la norma de su diferencia es 2 menos n. A ver, ¿cómo entendemos esto? La norma de su diferencia. ¿Cómo entendemos la norma de su diferencia? El módulo de U vectorial menos B vectorial. ¿Ya? El módulo de U menos B. Sí. El módulo de U menos B dice que es 2 menos n. Nos están pidiendo hallar n. Quieren que hallemos n con los datos que me han dado. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo planteamos este ejercicio? ¿Alguna idea? Muchachos, jóvenes amigos, empecemos. Partiremos de la norma de su diferencia. Nos restaremos esos vectores y veremos qué podemos hacer. Y tenemos que acordarnos de algunas cosas. Lo primero que podría acordarme es esto, que les estoy poniendo como recordatorios de lo que hemos hecho, para ir resolviendo el ejercicio, para que sea más efectivo. Cuando lo vean, sepan de dónde ha salido. Yo sé que un producto escalar está definido de esta forma. ¿De acuerdo? Esa es la definición geométrica de un producto escalar. Y si nos acordamos, es el producto de la proyección del vector U sobre B por el tamaño del vector B. Por el tamaño del vector B, o al revés. La proyección del vector B, que es el módulo de B por el coseno de U, por el tamaño del vector U, por el módulo del vector U. El producto escalar se define así. Acuérdense lo que hemos hecho en la clase anterior. Esto debería poder utilizar, porque estamos hablando de productos escalares. ¿Y por qué estoy queriendo utilizar esta expresión? Porque me han dado un ángulo, me han dado módulos, fíjense, me han dado un módulo y me han dado un ángulo que existe entre los vectores. Por lo tanto, el producto escalar lo puedo utilizar, por lo menos en principio. Y digo, si yo multiplico el vector U con el vector B, eso es el módulo de U, por el módulo de B, por el coseno del ángulo que existe entre ambos. El módulo de U es m, y el módulo de B también es m, por lo tanto eso es m al cuadrado. El coseno el coseno de pi tercios. ¿El coseno de pi tercios cuánto vale? El coseno de 60 grados vale 1/2. Por lo tanto, el producto escalar vale esto. M al cuadrado sobre 2. Ya tengo un primer resultado preliminar. De todas formas, yo necesito saber cuánto va a valer m, ¿no? Eso es lo que me han preguntado. Luego voy a usar la otra condición. Dice que la norma de su diferencia es 2. Entonces los voy a restar a los vectores y su módulo lo voy a igualar a 2 menos n. Exactamente esto. Si yo resto u menos b, el módulo de la diferencia, porque dice eso, ¿no? La norma, no se olviden de que es el módulo, es la longitud del vector resultante. Cuando yo resto el vector u y le saco su norma, el resultado dice que es 2 menos n. Perfecto. Fíjense lo que voy a hacer acá. Los voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque me voy a acordar de esta propiedad. Me estoy acordando de esa propiedad. Yo sé que el producto, el módulo o la norma de un vector elevado al cuadrado es el producto escalar del vector A, en este caso que estoy poniendo como un vector auxiliar para el ejemplo, por el propio vector A. No se olviden, esa es una propiedad también que se utiliza mucho cuando hablamos de módulos. Esta también estamos utilizando. Por lo tanto, yo digo, el vector A, en este ejemplo, no es A, es U menos B. Por lo tanto, el producto escalar del vector A para mí va a ser el producto escalar de U menos B con U menos B. Porque este vector, en este ejemplo que he puesto aquí, en este recordatorio que he puesto ahí, es A, ¿no? Y por lo tanto, para mí es como si todo esto fuese A. Y se está multiplicando con todo esto que también sería el equivalente a A. Por lo tanto, esta parte de la ecuación estoy reemplazando
por A escalarmente con A, que para nosotros, reitero, sería U menos B escalarmente con U menos B. Esta parte de la ecuación se queda como está. Por lo tanto, tengo esto y utilizo las propiedades distributivas del producto escalar. Y también desarrollo este binomio al cuadrado. Desarrollando ese binomio al cuadrado voy a tener 4 menos 4m más m al cuadrado, y distribuyendo el producto escalar voy a tener U con U escalarmente con U, pero U escalarmente con U es el módulo de U elevado al cuadrado. Estoy volviendo a utilizar esta propiedad, fíjense, para el vector U. Entonces sería U. Luego tengo U con B, y luego tendría B menos U, o B con U, perdón, pero con signo negativo. Pero este producto escalar es conmutativo, por lo tanto voy a tener 2 veces lo mismo, más este con este, que es el módulo de B al cuadrado. Es como si fuese U menos B elevado al cuadrado, ¿no? El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Solo que esos cuadrados del primero y del segundo son los módulos elevado al cuadrado, porque estamos hablando de vectores. El módulo de U conozco, vale m, y el módulo de B también conozco, vale m, los reemplazo. El módulo de U vale m al cuadrado. El producto escalar, fíjense, U por B, ya lo hemos hallado hace rato, vale m al cuadrado medios, lo vamos a reemplazar, más el módulo de B elevado al cuadrado, que también ya sé cuánto vale el módulo de B. El módulo de B vale m elevado al cuadrado, bueno, quedará como m al cuadrado, igual a lo que teníamos en el otro lado, y simplificamos simplemente, ¿no? Simplificamos simplemente. Este término más este término se va a ir con este término, o no, y más este. Por lo tanto, me va a quedar 4 menos 4m igual a 0, de donde encontramos de que m vale 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Hemos hecho un poquito de álgebra ahí, y ya está, ya hemos encontrado el valor de m. Y hemos utilizado las cosas que estamos estudiando. Acuérdense, esto es bien útil, esta ecuación que lo estoy resaltando y que les estoy mostrando. Eso es bien útil, y esto también es bien útil, por lo menos para estos ejercicios que estamos resolviendo. Veamos otro. Hallar, dice, la diferencia del vector U menos B, si el módulo de U vale 13 y si el módulo de B vale 19, y existe un ángulo de 60 grados también, igual que en el ejercicio anterior, entre los vectores U y B. A ver, ustedes pueden resolver esto, resuelvan este ejercicio en sus cuadernos, en las hojas que están ahí manejando en sus casas. ¿Cuánto valdría esto? El ejercicio, bueno, ya está resuelto acá, fíjense. Estamos volviendo a utilizar esta propiedad, es que hemos dicho bastante útil. Bueno, sería bueno que alguien apague su micrófono, no nos va a dejar escuchar. Estoy utilizando la misma propiedad que hemos revisado en el ejercicio anterior. El módulo de un vector elevado al cuadrado es el producto escalar del vector consigo mismo. Como yo tengo el módulo que es lo que quiero hallar, lo elevo al cuadrado, y eso es lo mismo que el producto escalar del vector U menos B con el propio vector U menos B. Luego distribuimos y encontramos finalmente, reemplazando los datos, que eso es equivalente a 283. En raíz, bueno, ese es el resultado final. ¿De acuerdo? Que yo creo que la mayoría de ustedes lo ha resuelto y no es muy complicado. Cuando tengan problemas de módulos, hagan siempre eso. Resuelvan con esta propiedad, con esta ecuación que les he puesto ahí, como recordatorio, digamos, de lo que podemos utilizar, como una especie de ayuda de lo que podemos utilizar para resolver este ejercicio. A continuación les he puesto algunos ejercicios para que puedan practicar, o son ejercicios relativamente sencillos, no son nada complicados, para que los puedan resolver, y si tienen alguna dificultad con alguno de estos ejercicios, me llaman y los resolvemos conmigo, les explico cómo se hace. Pero en principio sería bueno que lo hagan. No forma parte de las prácticas estos ejercicios, son solamente ejercicios de aplicación para que ustedes practiquen. Las prácticas que les voy a dar son otros, ¿de acuerdo? Pero sería bueno que los hagan y se contacten conmigo si es que tienen alguna dificultad nuevamente, para que lo hagamos juntos. Lo que vamos a estudiar ahora es
un tema importante que se llama proyecciones ortogonales o proyecciones perpendiculares. Y lo que vamos a querer o lo que vamos a estar empeñados ahora es en encontrar el vector B, el vector proyección o el vector verde. Ese vector verde que tienes, Sí, ingeniero. Sí, yo quiero hallar ese vector y tengo como dato el vector U y tengo como dato el vector B. Esos son mis datos. Y este es un vector auxiliar que he puesto que se llama el vector X. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a discutir un poquito para luego ver las ecuaciones. Yo quiero encontrar el vector U sobre B, es decir, este vector verde. A ese vector verde le voy a llamar el vector proyección. Su nombre es bastante adecuado, ¿no? Estoy proyectando el vector U sobre el vector B. Y esa proyección va a corresponder a su sombra. Y esta sombra lo he pintado con verde. ¿De acuerdo? Lo he pintado con verde. Yo quiero saber cuál es este vector. Yo quiero tener ese vector. ¿Qué podemos hacer para encontrar ese vector? A ver. Acuérdense, fíjense que les he puesto como recordatorio esto. La definición de producto escalar, y estoy resaltando con rojo o con guindo, un rojo un poco oscuro, lo que necesito, lo que quiero. Pero eso es el tamaño, ese es el tamaño de la proyección. Fíjense, cuando hemos hablado de productos escalares, hemos dicho que si yo quiero hallar el producto escalar entre U y B, lo que hago es multiplicar el tamaño de la proyección, el tamaño de este vector verde, la norma del vector verde, multiplicado por el tamaño del vector B. Eso es el producto escalar, y lo estoy recordando acá. Es el tamaño del vector U sobre B, que es lo que está resaltado acá, esto, y lo estoy multiplicando por el tamaño del vector B, y a eso se le llama producto escalar. Y fíjense que en esta parte, esto que está pintado con rojo es el tamaño del vector proyección. Y al tamaño del vector proyección le voy a dar un nombre. ¿Qué creen que le podamos llamar al tamaño del vector proyección? Es decir, la proyección del vector U sobre el vector B, que es una proyección además perpendicular. Es una proyección perpendicular. Este vector celeste que he pintado acá, o que he dibujado, es ortonormal, es perpendicular al vector B. El vector X es perpendicular al vector B. Y este cateto, en este triángulo que estoy formando, es un triángulo recto, este cateto verde es el tamaño de lo que estoy queriendo encontrar, del vector B, del vector U proyectado sobre el vector B. A ver, ¿qué podemos hacer con eso? Ya tenemos todas las ideas, ya puedo encontrar ese vector facilito. Ese módulo habría que multiplicarlo por el vector unitario de B. Multiplicarlo no, dividirlo. Es decir, como yo quiero solo lo que está pintado con rojo, esto tiene que desaparecer, ¿no? Esto debería desaparecer, por lo tanto, esto lo podría pasar a dividir aquí, acá, y me quedo solo con lo rojo. Y lo que voy a tener ya es el vector, el tamaño del vector verde. ¿Fácil o no? Entonces, el módulo del vector B, la norma del vector B, lo paso a dividir acá, porque esta es una ecuación entre expresiones escalares, entre cantidades escalares. Por lo tanto, este vector lo paso a dividir acá, y ya tengo esto. Y a eso le voy a dar un nombre. ¿Qué creen que le podríamos llamar a eso? A lo que está resaltado con plomo, lo que está pintado con rojo en esa ecuación que tenemos ahí arriba. ¿Qué le podríamos llamar? A ver, de otra forma para que me responda. Cuando yo tengo el vector 2, 2, 2, un vector 2, 2, 2, ese vector en base canónica se llamará 2 veces I más 2 veces J más 2 veces K. Al 2 en la dirección de I, al 2 en la dirección de J o al 2 en la dirección de K, ¿qué le llamamos?
componente, correcto, esa es la componente. Es la componente o la coordenada, ¿no? La coordenada del vector. En este caso, yo le voy a llamar componente. Entonces, esto que está pintado con rojo, que se llama U en módulo por el coseno de tita, es la componente del vector U sobre el vector B. Es su proyección ortogonal. Y tiene signo. Y tiene signo. El módulo de U siempre es positivo, pero el coseno puede ser positivo o negativo. No se olviden de que el coseno varía entre 0 y 180 grados. El coseno en el primer cuadrante es positivo y en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto, tiene signo. Imagínense que este vector B no está ahí, sino está al otro lado. Por lo tanto, me está diciendo que está en sentido contrario al vector B, su componente. Por lo tanto, ese signo es importante y hay que considerar. Pero la proyección propiamente dicha es un vector. Es un vector. Y el tamaño de su proyección es la componente que acabamos de ver. Y fíjense que la componente es T. Y la ecuación ya está acá. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo hallar el vector W? Que va a ser el vector proyección de U sobre B. Ya tengo la componente. Este es el tamaño del vector. T es esto. Me falta esto. Lo tendría que multiplicar por B. Y ya tendríamos el vector W. Veamos. Desarrollemos. Pero ya tengo una idea. Ya puedo usar estos productos para tener o para poder encontrar lo que me están pidiendo. Mi trabajo es encontrar el vector W. Quiero encontrar el vector W. Veamos algunas consideraciones. El vector W es paralelo al vector B. El vector W, el vector verde, es paralelo al vector B. Por eso estoy colocando la ecuación de proporcionalidad. Esta es la ecuación de paralelismo. Cuando yo multiplico un vector por una constante, lo que hago es modificarle su tamaño o su sentido. Por lo tanto, yo sé que el vector W no tiene el mismo tamaño que el vector B, no tiene. Por eso estoy poniendo esta constante de proporcionalidad y eso es lo que tengo que hallar. Y acá ya tengo una idea de cuánto más o menos va a ser. Eso va a ser el tamaño del vector proyección. Y creo que va a ser el producto escalar de U con B dividido entre el módulo de B. Es decir, va a ser el tamaño de este vector. Planteemos algunas ecuaciones para ver si lo que estamos pensando está bien. Veamos qué ecuaciones podría ser. Podría tratar de hacerse una sumatoria de vectores. Tengo un punto común acá, el punto O, y el punto O me va a permitir escribir el vector X, y X va a ser U menos, ya no sería B, ¿no? Sería menos W. Bueno, W es este vector. Entonces yo quiero hallar el vector X, va a ser U menos W, porque W llega hasta acá. La proyección, yo quiero hallar el tamaño del vector W, yo quiero hallar el vector W en realidad. Por eso no estoy usando B. El vector X va a ser U menos W. Pero este no es cualquier vector, es un vector que es perpendicular a B. Por lo tanto, si yo multiplico el vector W o el vector B con el vector X, cualquiera de los dos, el resultado va a ser 0. Ya tengo algunas ecuaciones que puedo ir planteando. Veamos qué ecuaciones puedo plantear. Fíjense que acá le estoy colocando algo que ya hemos escrito. La componente de U sobre B corresponde a la longitud de la proyección. Y la longitud de esa proyección es esto. Esto que está con rojo. Porque eso es la sombra del vector U sobre B. El tamaño del vector U sobre B, cuando lo proyecto sobre el vector B. Y a eso le estamos llamando componente. Componente. A este vector X también se le da un nombre. A veces se le llama complemento. Es el complemento. No se confundan. Este es el complemento y el tamaño de este vector es la componente de U sobre B. Veamos las ecuaciones que puedo plantear. X es el vector complemento. Acá le estoy poniendo su nombre para que nos acordemos. Lo primero que voy a hacer es encontrar el vector X. El vector X es U menos W. Estoy usando lo que hemos aprendido cuando veíamos los vectores geométricos. Y eso es igual a U menos T veces B, porque yo sé que W es paralelo al vector B.
Por lo tanto, esa idea de paralelismo lo estamos expresando con esta constante de proporcionalidad. Lo único que estoy haciendo es reemplazar. Ya tengo una primera ecuación. La otra ecuación que les comentaba. Si yo veo el vector X es perpendicular al vector B y es perpendicular al vector W. Entonces, si yo hago el producto escalar de X con W, el resultado, ¿cuánto debiera darme? 0. 0. Perfecto. Esa es la otra ecuación que puedo plantear. La otra ecuación. Fíjense que en estas dos ya tengo todo planteado. He hallado el vector X y luego estoy diciendo el vector X es perpendicular al vector W. Y el vector X lo estoy poniendo en función de los datos que tengo. Tengo U y tengo B. Son los dos vectores que tengo. Reemplazo algunos datos. Yo sé que X es U menos T veces B, lo reemplazo acá y lo multiplico por W. Y W yo sé que es T veces B. Hacemos el proceso de distribución. Voy a tener el vector. Fíjense que este valor de T, este valor, el que está afectando a B, lo puedo cancelar, no lo puedo anular. Puedo pasarlo a dividir al 0. Por lo tanto, solo me va a quedar el vector B. Solo me va a quedar el vector B. Entonces voy a tener U escalarmente con B, que está acá, menos T veces B escalarmente con B. ¿Qué es eso? Este T que tenía acá, lo he pasado a dividir antes de hacer la distribución. El B, el T, el valor de T que está multiplicando a B. Y no se olviden de que B escalarmente con B es B al cuadrado. Aquí nos hemos olvidado. Bueno, yo me he olvidado colocar B elevado al cuadrado. Así que lo vamos a corregir. Lo que voy a hacer es copiar eso, porque estamos usando esas propiedades que hemos visto hace un momento. Es B al cuadrado. B con B escalarmente es B al cuadrado. Y de acá despejamos T. Despejo T y ya tengo. Interesante. Eso es T. Eso es T. Y si me vengo acá, esto escalarmente con esto. Pero elevado al cuadrado. Pero vamos a ver qué vamos a hacer con ese elevado al cuadrado, porque parecería que mis resultados no coinciden, ¿no? Si el tamaño es esto, si el tamaño es eso, ¿por qué este no está elevado al cuadrado y este otro sí está elevado al cuadrado? Vamos a ver. Todavía no nos desesperaremos. Por lo tanto, la proyección, ya tengo el tamaño de T. Ya tengo el tamaño de T. Ya tengo el tamaño de T. Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir este vector, porque yo necesito W. W es T veces B. Lo que voy a hacer es eso. Y ya estoy hallando W, que se llama proyección de U sobre B, que es W y eso es T veces B. Yo sé que T vale todo eso, lo que acabamos de hallar, multiplicado por B. Y lo voy a distribuir. Este B que tengo acá, tengo dos B's ahí, ¿no? Porque tengo el módulo de B elevado al cuadrado, lo voy a distribuir. Acá está lo que teníamos antes y acá está el vector B unitario. Y por lo tanto, la componente es estricto. Y este vector tiene que ser unitario, necesariamente para que este vector sea el correcto, para que no tenga un tamaño diferente. Y es lo que hemos dicho. Fíjense que la componente del vector lo podíamos haber hallado. De hecho, ya lo hemos hallado acá. Eso es la componente, pero no es T. No es T, es la componente. ¿De acuerdo? Porque acá no estoy hablando de la componente todavía. Estoy poniendo una condición de paralelismo. Acá yo estoy diciendo W es paralelo a B. Nada más. Pero no estoy diciendo de que W tiene por componente a esto. No estoy diciendo eso, ¿no? Estoy diciendo simplemente que T es la constante de proporcionalidad, pero no la componente que hace que el vector W sea paralelo a B. Y la componente es esto, que lo hemos visto a partir de la definición geométrica. Eso es la componente, porque es el producto escalar de U con B dividido entre el módulo de B. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, yo puedo volver a reescribir esto de otra forma. Podría decir, el vector W
va a ser igual a la componente, o en otras palabras, así mejor, tengo ese vector, y a este vector lo vamos a hacer así. El módulo, ¿dónde está el módulo? Acá. Multiplicado, ¿por cuánto creen que debería multiplicar? Por el vector B. Pero el vector B tiene que ser unitario. ¿Se dan cuenta por qué, jóvenes? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Qué dicen? ¿Se dan cuenta por qué? Porque es un canon. Les voy a mostrar por qué. Vamos a irnos un poco más arriba. ¿Dónde está? Por esto. Por eso. Cualquier vector, jóvenes, fíjense esta parte de la ecuación. Fíjense esta parte de la ecuación. Un vector unitario yo puedo construir teniendo el vector U, un vector cualquiera, de tamaño cualquiera, dividido entre su módulo. Me voy a fijar solo en ese. Y lo voy a copiar abajo para que haga algunas operaciones. Y voy a decir, esto que es el módulo del vector U lo voy a pasar a multiplicar. Por lo tanto, voy a tener U, que es el módulo del vector, y me queda eso. El módulo del vector U, que es esto, que está acá, lo estoy pasando a multiplicar al vector U, y ese es el vector U. Entonces, cualquier vector puedo multiplicar o puedo también expresarlo como el módulo del propio vector, que es el vector U, su módulo. Si quieren lo pongo así, si es que no nos estamos dando cuenta. Voy a poner mejor este, para que comparemos con nuestro otro resultado. Cualquier vector puedo expresarlo como su tamaño, su norma, su longitud, su magnitud, multiplicado por un vector que le da su dirección. Pero este vector tiene que ser unitario. Ha salido de esto tan fácil que lo hemos expresado o que lo hemos visto en la clase anterior. Y estoy haciendo exactamente esto. Abajo. Porque ahora estoy expresando el vector W igual a su módulo, igual que en el otro ejercicio, por un vector unitario que le da su dirección. ¿Quién le está dando la dirección al vector W? Al vector W le está dando su dirección el vector B. Por lo tanto, es suficiente que yo tenga el vector B y lo vuelva unitario. Y esta ecuación final a la que hemos llegado es exactamente lo que me está diciendo. Me dice, el módulo del vector W es esto. Ah, que bueno, es su componente y tiene signo. Y este es el vector que le está dando su dirección, pero tiene que ser unitario. Por eso estoy colocando el vector B unitario. No es cualquier vector. Y cuando hemos hallado T en los pasos anteriores, yo no he hallado el módulo del vector B. No hemos hallado el vector B. Simplemente hemos hallado la constante de proporcionalidad. Nada más. Hemos hallado la constante de proporcionalidad. Entonces hay cosas diferentes acá, ¿no? T no es el módulo del vector. T es la constante de proporcionalidad y se llama esto. Se llama el producto escalar de V dividido entre el módulo de B al cuadrado. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Y cuánto vale la componente? La componente es lo mismo, pero con B lineal, ya no al cuadrado. Me estoy prestando un B al cuadrado de acá para volverlo unitario a este vector. Así estoy haciendo cumplir lo que teníamos definido como vector
unitario. ¿De acuerdo? Y lo más importante, bueno, el resultado final es esto. Estoy haciendo el producto escalar y si ustedes se fijan en este resultado es bien interesante. Fíjense este resultado, el de la componente. Es un producto escalar dividido entre el módulo del vector B, el módulo del vector sobre el que estoy proyectando. Si yo me voy acá a esta ecuación y yo quiero solo el tamaño del vector verde, ¿esto cuánto debería valer? 1. Debería ser unitario. Debería ser unitario. Y cuando esto lo paso a dividir a este producto escalar, al vector B lo estoy volviendo unitario. Estoy multiplicando U escalarmente con el vector B, pero el vector es unitario porque lo estoy dividiendo entre su módulo. Todo es lo mismo, ¿no? Y es bien bonito. Y es bien bonito. ¿Dudas sobre esta parte? La conclusión, el resultado final. Yo quiero hallar la proyección de U sobre B. Si yo quiero hallar la proyección de U sobre B, es un producto escalar. Ya podemos revisar nuestros resultados finales. Yo quiero hallar la proyección de U sobre el vector B. O sea, quiero hallar la sombra del vector U sobre el vector B. Y esta sombra es un vector. Esta sombra es un vector. ¿Cómo se hace? Como regla mnemotécnica. Y es facilito. Hago el producto escalar entre U y B. Hago el producto escalar entre U y B. Y lo divido entre el módulo de B. Y lo divido entre el módulo de B. Y lo multiplico por el vector unitario. O esto, que es más fácil. Que es lo mismo. Yo quiero hallar la proyección de U sobre B. Entonces es el producto escalar de U con B. Lo divido entre el módulo de B, lo que está aquí abajo. Y lo multiplico por B. Así se hallan las proyecciones. Entonces vamos a suponer que quiero hallar esto. Quiero hallar la proyección ahora de B sobre U, al revés. ¿A qué será igual eso? Necesito una raíz cuadrada, ¿no? Ya, el producto escalar ¿entre quiénes? Entre estos dos, entre los únicos dos vectores que hay. U, escalarmente, bueno, este U tiene que tener su flechita. Escalarmente ¿con quién? B. Con B. Exacto, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tengo que multiplicar los dos vectores. No interesa quién con quién se está proyectando al principio. Lo que va en el numerador siempre es el producto escalar entre los dos vectores. Y tengo acá dos vectores. Mi vector es el vector U y el otro vector es el vector B. Entonces, esos son los dos vectores que tengo que multiplicar. Si multiplico, agarro uno de los vectores, cualquiera de ellos, y lo multiplico con el otro. Ya. Luego, ¿qué hago? Estoy multiplicando U por B. Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego, ¿qué hago? Lo divido entre ¿cuánto esto? Módulo de U. Entre el módulo De B al cuadrado. No, el módulo de U, lo que tengo aquí. Porque ahora estoy haciendo al revés. Entonces, acá tiene que ir el módulo de U. El módulo de U. Con eso, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo ahí? Esta expresión cuyo módulo estoy poniendo, ¿qué es esto? Todo estito. Solo eso que está resaltado con plomo. ¿Qué tengo? Componente de B. La componente de quién. ¿Sobre quién? Del Sobre U. B sobre el vector U. Sobre U. O sea, ahora yo estoy hallando la sombra, el tamaño de la sombra del vector B sobre el vector U. Nada más. ¿Y cuánto es el vector? ¿Y cuál es el vector? El vector unitario de U. U unitario. El vector U unitario. Muy bien. Entonces ahí tendríamos el vector U U. y este vector tiene que ser unitario. Se lo divido entre su módulo. Bueno, mis dedos están fallando. Entre su módulo. Ya está, eso es la proyección, bien facilito. Y luego ya puedo multiplicar el módulo de U con el módulo de U para tener el módulo de U elevado al cuadrado, ¿no? Ahora estoy trabajando con un vector cuyo tamaño es esto
y su dirección está dado por el vector U. Por lo tanto, si me voy a mi dibujito, ahora estoy hallando la proyección del vector B sobre el vector U. Yo estoy hallando este vector, y que va desde este punto hasta este punto. Su tamaño es el producto escalar de U por B dividido entre U, y el vector será eso multiplicado por el vector U, pero unitario. Unitario. Es como esto, que desaparece y lo ponemos aquí adelante, ¿no? Fíjense, eso desaparece y lo pongo aquí adelante. Y lo ponemos ahí adelante y es exactamente la componente, fíjense, sin necesidad de hacer todas esas operaciones, ya podíamos habernos dado cuenta. Bueno, de hecho lo hemos hecho, ¿no? Ya está, esa es la componente, exactamente lo mismo. Lo estoy sacando de un producto escalar, que es esto que añado. Estito. O esto. Eso le estamos llamando la componente. Del propio, lo que me interesa, de espejo. ¿De acuerdo? A eso se le llama proyecciones. Y es un tema bastante interesante y bonito, porque tiene que ver con la métrica de los espacios vectoriales. ¿Dudas, jóvenes? Lo que vamos a hacer ahora es continuar con otro tema. Voy a abrir la continuación. Luego lo voy a subir esto para que lo puedan ver también. Vamos a continuar, fíjense, en el tema, hasta lo que hemos visto hace un momento, hemos terminado en realidad con un producto bien interesante que es el producto escalar. Y con el producto escalar hay que rescatar algunas cosas. Por ejemplo, la perpendicularidad que puedo estudiar con el producto escalar. Si los productos escalares valen 0, los vectores son perpendiculares. Recording has stopped. Recording has stopped. Lo interesante era que ese producto escalar me reducía la dimensión del espacio vectorial, o me hacía una contracción, porque yo tenía dos vectores, los multiplicaba en producto escalar y el resultado era un escalar, no era un vector. Eso es lo raro de ese producto escalar. A eso se le llama contracción. Y lo hemos utilizado ventajosamente para verlo, o para estudiar un poquito lo que hemos visto en la última parte, las proyecciones ortogonales, ¿no? Y sus componentes, y ese vector X que le hemos llamado el complemento, Ahora vamos a estudiar otro tipo de producto que podemos realizar con los vectores, y es el producto vectorial. Lo que voy a hacer ahora, fíjense, el nombre es diferente, ahora es producto vectorial, ya no es producto escalar. Si se llama producto vectorial debe ser porque el resultado que voy a obtener es un vector, ya no va a ser un escalar. Y a partir de esto recién podría empezar a pensar, valga la redundancia, en una álgebra vectorial, porque ahora yo voy a tener dos vectores que al multiplicarlos me va a dar otro vector. En los otros productos que hemos estudiado, ninguno me daba un vector. Cuando yo multiplico el que de la definición, ¿no? Cuando yo multiplico un vector por un escalar, me da un vector, pero no es un producto entre dos vectores. Es un producto entre un vector y un escalar. No tiene mucho que ver con el álgebra vectorial. Más tiene que ver con la definición de un espacio vectorial. Y el segundo producto que hemos estudiado, agarro dos vectores, los multiplico escalarmente y me da un escalar. Es medio raro, no me da un vector. ¿Qué producto me da un vector? El que vamos a ver ahora. Y a este producto vectorial lo vamos a definir como una operación binaria en un espacio euclidiano tridimensional. Esto es importante, tridimensional, porque este producto vectorial solo lo vamos a definir en un espacio vectorial de dimensión 3, es decir, entre esos vectores que están contenidos en un paralelepípedo, es decir, en un espacio vectorial cuya base tiene 3 vectores. No puedo multiplicar en producto vectorial vectores que están sobre un plano y que el resultado me dé un vector que esté en el mismo plano. No puedo hacer eso. ¿De acuerdo? En principio, nuestro producto vectorial está definido únicamente para espacios vectoriales de dimensión 3. Esto no es totalmente cierto, porque se puede definir este producto también en otros espacios vectoriales. Uno que me viene a la mente en este momento, por ejemplo, es un espacio vectorial de dimensión 7, pero no se puede definir en todas las dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera limitación que tengo en este producto.
Voy a estudiar solo el producto vectorial con vectores de dimensión 3. El resultado que yo obtengo cuando multiplico dos vectores en producto vectorial es otro vector y es ortogonal a los otros dos vectores, es decir, es perpendicular a los vectores que se multiplican. Pero hay un pequeño problema. El resultado depende de la orientación y a la orientación se le llama quiralidad. O sea, es un vector, es un producto que tiene algunas cosas extrañas. Primero, no puedo multiplicar vectores que no estén en un espacio vectorial de dimensión 3. No puedo. 2. Dependen de la orientación. Este producto genera no solo vectores, sino también pseudovectores. Se les llama así. Vectores que no son tan vectores porque cambian su quiralidad. La quiralidad es la orientación del resultado. Entonces, es un vector que tiene algunas cosas medias extrañas. Vamos a definirlo con esta pequeña introducción. Vamos a definir el producto vectorial. Vamos a dar o definir o tener dos vectores U y B que están definidos en un espacio vectorial de dimensión 3. No se olviden, esto es importante. El espacio vectorial es de dimensión, tiene que ser de dimensión 3. Es decir, la base del espacio vectorial tiene que tener tres vectores, I, J y K, por ejemplo. No puedo definir este producto en el espacio vectorial X, Y, en el plano X, Y. No se puede. No se puede en el plano X, Y. El producto vectorial en el plano X, Y tiene otro nombre. Se llama producto entre números imaginarios. Eso lo van a ver cuando estudien números complejos, los que estudian números complejos, que creo que solo son los electrónicos. O los civiles también creo, pero en principio los electrónicos. Y vamos a definir, cuando hablamos de quiralidad, vamos a definir esto. Porque tenemos que definirlo en un sistema de referencia de giro derecho. O dextrorsum, también como se lo llama. Y está orientado por esa regla que nosotros conocemos que se llama la regla de la mano derecha. Y el producto vectorial lo vamos a definir en principio desde una visión geométrica de esa forma. Voy a multiplicar el vector B con el vector B doble. Hasta acá es muy parecido a la definición de producto escalar. La única diferencia es de que no tengo una función coseno, sino una función seno. Pero la novedad es que ahora todo esto lo multiplico con un vector unitario. Por lo tanto, el tamaño del vector va a ser esto. Lo que hemos visto hace un momento. El tamaño del vector, la componente del vector es eso. Y tiene la dirección definido por el vector E sub U. Exactamente lo mismo que hemos hecho hace rato. Solo que este vector E sub U tiene una dirección que es perpendicular a B y a B doble. Y el vector B doble, el vector resultante es este que estaba mostrando el dedo gordo. Entonces, si mi dedo anular, el que tiene el anillo, el que me pongo el anillo, no ese es el anillo, no, el índice es ese, el dedo índice, está en la dirección del vector B y el dedo del medio está en la dirección del vector B doble, mi dedo gordo está dando la dirección del vector resultante, de este vector. Está dando su dirección y su sentido. La dirección, bueno, ya está dada, es perpendicular a U y a B. Y el dedo gordo me está dando el sentido, es decir, hacia arriba. A eso se le llama quiralidad. ¿De acuerdo? Porque si yo multiplico B doble por U, mi dedo gordo va a tener que apuntar hacia abajo. Y ya no es lo mismo. Ya no está cumpliendo la regla de la mano derecha. Por eso decimos que depende de la orientación, como escribimos ahí arriba. Depende de la orientación. El ángulo, al igual que en el producto escalar, varía entre 0 y 180 grados. Y el vector U es un vector unitario ortogonal al plano generado por U y por B. Veamos un dibujo más bonito. Los vectores U y B, el vector B es este, el vector naranja, el vector B doble es el vector rosado, y cuando yo multiplico U por B, obtenemos el vector resultante. Y entre el vector B y el vector B doble, genero un paralelogramo. Acá hay un plano. Por eso este producto
genera este vector perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Si usamos la regla de la mano derecha, imagínense, agarren su mano derecha y sus 4 dedos menos el dedo gordo vayan en la dirección del vector B, saliendo de la pantalla. Empezamos en el origen de coordenadas y luego nuestros 4 dedos se dirigen en el sentido de la flecha naranja. Y luego, cuando lleguen ahí, dóblenlo, sus dedos, en la dirección del vector W. Y cuando ustedes hagan eso, su dedo gordo les va a mostrar la dirección del vector resultante. Eso es la regla de la mano derecha. Lo que les he mostrado acá es una forma diferente, pero la regla de la mano derecha ustedes ya lo conocen, han debido verlo en física, se aplica en este producto y se hace así, ¿no? Mis 4 dedos de mi mano derecha van desde 0 hasta la flecha, luego se doblan en la dirección del vector rosado, que es el vector W, y mi dedo gordo con seguridad que va a apuntar en la dirección del vector rojo, que es el vector resultante. Si yo hago lo mismo y empiezo por W, mis 4 dedos ahora están en la dirección de W, ahora mi dedo gordo, para que mis dedos se doblen, tienen que necesariamente apuntar hacia abajo. No puedo ir en la dirección del vector rosado, querer dar la vuelta porque no voy a poder dar, porque mi palma de mi mano ya no me va a permitir dar la vuelta. Y seguramente para que pueda dar la vuelta, mi mano tengo que girar para que mi dedo gordo esté hacia abajo y recién voy a poder girar en la dirección del vector B. Y mi dedo gordo va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, con este producto yo puedo generar 2 vectores diferentes. A eso se le llama la quiralidad. Y el vector que estoy generando al revés es un vector o un pseudo vector. Ya no es un vector real, es un pseudo vector. Por eso es importante, cuando hablamos de espacios vectoriales, tener cuidado la regla de la mano derecha. Algunas propiedades de este producto. No es asociativo. Qué triste, no es asociativo. Fíjense que tengo ahora 3 vectores en el espacio, U, V y W. Y lo sumo con este otro y lo sumo con este otro. Esta propiedad no es este producto no es asociativo, pero verifica la identidad de Jacobi. Esto que he colocado aquí se llama identidad de Jacobi. Si yo hago U por V por W, más V por W por U, más W por U por V, en esa dirección y con estos tipos de asociación, el resultado siempre les va a salir 0. Y a eso se le llama la identidad de Jacobi. Pero esto, si los asocio de manera diferente, no es lo mismo. Fíjense, aquí estoy asociando primero V con W y luego estoy asociando U con V. El resultado no es el mismo, justamente por las propiedades de quiralidad que les he hablado, porque genero pseudovectores. Y la única asociación, digamos, entre comillas, que me permite es la que me dice la identidad de Jacobi. ¿De acuerdo? No es asociativo. Esto es la parte importante que tienen que ver. No es asociativo. Pero sí cumple con la identidad de Jacobi, este producto. Segundo, no se pueden cancelar factores. Imagínense que yo multiplico U con B y luego multiplico U con W. No puedo cancelar U con U, porque no se cumple. No implica necesariamente que U sea, bueno, aquí me he equivocado, de que U sea similar, no, está bien, no implica que B sea similar a W. No podría cancelar U con U y decir A, B es igual que W. No implica. Raro, ¿no? También es raro, justamente por las propiedades de quiralidad. Sin embargo, si se cumplen estas 2 ecuaciones, recién puedo concluir de que B es igual a W. Es decir, si U vectorialmente con B es igual a U vectorialmente con W y al mismo tiempo U escalarmente con B es igual a U escalarmente con W, recién puedo concluir de que B es igual a W. ¿De acuerdo? Entonces, si solo tengo esta ecuación, no puedo
no puedo cancelar los factores y no puedo concluir de que B sea igual a B doble. Solo se puede cancelar U y U si se cumple, además de esta ecuación, que corresponde a productos vectoriales, se cumple esta otra que corresponde a los vectores multiplicándose en producto escalar. Otra situación media rara en este producto. Recién podemos concluir de que B es igual a B doble. Veamos otras. Cuando yo multiplico U con B e intercambio, fíjense, hemos hablado de eso en este dibujo, aquí yo estoy multiplicando B con B doble, pero si multiplico B doble con B, este vector va hacia abajo. No cambia su dirección, cambia su sentido. Por lo tanto, es anticonmutativo. Entonces cambia el sentido. Pero no son iguales. Es un producto que debería cumplir la ley de la conmutatividad, ¿no? Pero este producto no, porque estoy hablando de vectores y los vectores tienen dirección. Y en este producto la dirección es importante porque me puede generar pseudovectores. Por lo tanto, si yo quiero igualarlo, tengo que igualarlo con un signo por delante. Si yo multiplico el vector U con el vector B y me da el vector nulo, entonces decimos que U es paralelo a B. Son linealmente independientes. Importante, el producto vectorial me da una condición de paralelismo. Me da una condición de paralelismo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Inge. Sigamos entonces. Sí. El producto escalar me definía una condición de perpendicularidad, el producto escalar. El producto vectorial me define una condición de paralelismo. Acuérdense de esto porque es importante. La ecuación de una recta es comparar dos vectores paralelos. Así voy a definir la ecuación de una recta. Voy a comparar dos vectores paralelos y voy a definir la ecuación de una recta. Si yo quiero definir la ecuación de un plano, voy a comparar dos vectores perpendiculares. Entonces, la perpendicularidad vamos a asociarlo a los planos y el paralelismo lo vamos a asociar a las rectas. Y voy a utilizar estas ecuaciones o estos productos vectoriales, productos escalares y productos vectoriales en sí mismos. ¿De acuerdo? Este producto cumple con la ley distributiva respecto de la suma, pero teniendo en cuidado de no intercambiar el orden de los vectores. U vectorialmente con B, que está acá, más U vectorialmente con B doble, que está acá. No estoy intercambiando, porque U por B doble no es lo mismo que B por U, o B doble por U. Tendría que poner un signo por delante, menos, ¿no? No se cumple de esa forma. Y la distribución se puede, sin embargo, se cumple en ambos sentidos. Puedo distribuir respecto de un vector que está delante o respecto de un vector que está por detrás, como segundo término del producto vectorial. Otro tema interesante. El módulo del producto vectorial, el tamaño de este vector, que resulta de multiplicar U por B, o B por B doble en este caso, el tamaño de ese vector es equivalente al área del paralelogramo. Al área del paralelogramo. Un resultado sorprendente también, bonito. Fíjense, yo voy a multiplicar B con B doble, formo un paralelogramo y el tamaño de este producto es equivalente al área del paralelogramo. B por B doble es el área del paralelogramo. Por lo tanto, si yo quiero hallar el área de un paralelogramo, pues simplemente tengo que hacer su producto vectorial. ¿Cómo se hace el producto vectorial? Bueno, ya hemos hecho una definición geométrica, pero esa definición está media complicada para usar. Vamos a hacer la definición del producto vectorial con eneadas más adelante. Bueno, es el siguiente punto que vamos a ver. Pero en principio, acuérdense, si yo quiero hallar el área de un paralelogramo, tengo que saber cuál es el vector B, cuál es el vector B doble, y estos vectores son las aristas del paralelogramo. No es cualquier vector, tienen que ser las aristas del paralelogramo. ¿De acuerdo? Y si hallo su módulo, estaremos hallando el área geométrica del paralelogramo. Y si lo dejo como producto vectorial, estaría hallando el área vectorial. El área vectorial es un vector y el módulo es el área geométrica. Veamos cómo puedo definir el producto vectorial con eneadas.
Para hacer esta definición, voy a hacer uso de estas propiedades que distribuyen el producto vectorial respecto de la suma. Entonces nos vamos a inventar dos vectores, cualesquiera, vectores propios, vectores que no son el vector nulo, el vector A y el vector B, y los voy a multiplicar en producto vectorial. Entonces voy a poner el vector A acá con sus componentes. Estoy utilizando la combinación lineal respecto a la base IJK para el vector A y también para el vector B. Estoy utilizando la combinación lineal del vector B. Respecto a la base, estoy usando base canónica. No se olviden, estamos hablando de espacios vectoriales. Y los espacios vectoriales se definen también a partir de su base. Y esta base tiene tres vectores. Tiene I, tiene J y tiene K. Como tiene tres vectores, la base es un vector que define un espacio vectorial de dimensión 3. Y voy a hacer lo mismo que en el producto escalar. Voy a distribuir este vector con este. Son tres vectores, ¿no? Luego este vector con este otro. Luego voy a hacer este vector con este otro. Y voy a definir la primera fila. Fíjense, A sub 1 con B sub 1 y vectorialmente con I. A sub 1 con B sub 1, o con B sub 2, perdón, y escalar vectorialmente con J. Luego A sub 1i con B sub 3k, definiremos B1, B3 y con K. Hacemos lo mismo para el otro vector, este otro, A2 con B1, A2 con B2, A2 con B3, A2 con B1, A2 con B2, A2 con B3 y los vectores J por I, J por J y J por K. Y finalmente pasamos a distribuir el tercer vector, A3 con B1, A3 con B2 y A3 con B3. A3 con B1, A3 con B2, A3 con B3 y los vectores serían K con I, K con J y K con K, el producto vectorial. Este producto tiene 9 términos. Los voy a expresar matricialmente, como hicimos con el producto escalar. Entonces, estas son las componentes del vector A en una formación de matriz fila. Acá tengo los vectores, las componentes del vector B como matriz columna. Y adentro tenemos una matriz formada por productos vectoriales. Veamos I por I. I por I. Vamos a irnos a la definición que está por acá arriba, acá. ¿De acuerdo? Me voy a copiar eso y nos vamos a ir abajo con eso para ir viendo de dónde salen los resultados que luego les voy a mostrar. Acá. Tenemos eso. Bueno, daremos un espacio para que podamos ver la matriz. I por I. Entonces voy a multiplicar el vector I con el vector I, el vector I en módulo, el vector I también en módulo. El módulo de I es 1, el módulo de I es 1. ¿Cuánto vale el seno del ángulo θ que existe entre el vector I y el propio vector I? 0. Cero. Por lo tanto, se anula. Pero no es un cero cualquiera, es un cero vector. Es un cero vector. Por lo tanto, si yo multiplico I con I, el resultado es 0, porque este resultado que es 0, lo estoy multiplicando con este vector, que puede ser cualquier vector, pero el 0 es absorbente en el producto, ¿no? Por lo tanto, estoy generando el vector nulo. Por lo tanto, si yo multiplico I por I, el resultado es 0 vector. Ahora voy a multiplicar I con J. Voy a multiplicar I con J. I con J. Con J. ¿Cuál es el ángulo que existe entre I y J? 90. 90. Grados. Perfecto. Es un ángulo recto. 90 grados. El seno de 90 vale 1, por lo tanto, voy a tener que I, el módulo de I vale 1, el módulo de J vale 1, el seno de 90 también vale 1, por lo tanto voy a generar un vector. ¿Qué vector creen que estoy generando? Utilizando la recta de la mano derecha. K. K. K unitario. El vector K unitario. Y hago lo mismo
para el resto de los productos, para los 9 productos restantes. Y con I es 0, y con J me da K, y con K me da menos J. J con I me da menos K, J con J me da 0, y J con K me da I. Y luego tengo K con I que me da J, K con J me da menos I, y K con K me da 0. Fíjense, tengan cuidado con los signos. Usando la regla de la mano derecha voy a tener esta matriz. Ahora voy a empezar a multiplicar esta matriz. Voy a multiplicar esta matriz columna con cada una de las filas y voy a generar este vector columna. 0 con B1 es 0, K con B2 está acá y menos J con B3 está acá. La primera componente de esa matriz columna. Lo mismo para la segunda, esta matriz con la segunda fila. Menos K por B1, menos K por B1, 0 con B2, que es 0 nomás, y con B3, que está acá. Luego hacemos la tercera. J con B1, que está acá, y menos B2 por I. Menos B2 por I. Acá está. Luego tengo acá una nueva matriz, que es una matriz columna. Lo voy a multiplicar con esta matriz fila. Y finalmente haciendo todos esos productos, acá, reordenando, agrupando todos los que tienen el vector I y todos los que tienen el vector K. Y en esta expresión, en el término que tiene J, voy a factorizar un menos, por lo tanto voy a tener A1B3 menos A3B1, estoy factorizando un menos, para que luego este producto lo pueda representar con un determinante, utilizando el método de la expansión de Laplace. ¿Eso qué quiere decir? Que arriba, en la primera fila, voy a colocar I, J, K. Yo pongo menos J porque así no me olvido que tengo que cambiar el signo cuando hago la expansión de Laplace. La segunda fila corresponde al vector A y la tercera fila corresponde al vector, a las componentes del vector B. Si me acuerdo de las propiedades del determinante, yo sé que el determinante cambia de signo cuando intercambio filas con filas o columnas con columnas. Por ejemplo, si yo intercambio la segunda fila con la tercera fila, es decir, multiplico B con A, cambio el signo del resultado y con eso estaríamos verificando esta propiedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto vectorial lo puedo expresar con un determinante. Y cuando hablo de determinantes, siempre hablo de transformaciones lineales. Siempre. El producto vectorial es una transformación lineal. Y esta es la ecuación de transformación, y esta es la matriz de transformación. Estoy transformando este vector en otro vector a través de esta matriz de transformación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto vectorial lo puedo expresar así, que es lo que aparece en todos los libros, lo que uno normalmente conoce, o lo puedo representar matricialmente así. Y fíjense que la matriz de transformación lo estoy obteniendo a partir de las componentes del vector A. La primera fila es 0, menos A3, A2, luego tengo A3, 0, A1. Fíjense, esta matriz es una matriz ¿cómo se llama? Oblicua. Es una matriz antisimétrica. Es una matriz antisimétrica. Y si quiero hacer B con A al revés, bueno, la matriz de transformación serán las componentes del vector B y será el vector A lo que voy a poner en esta columna. ¿De acuerdo? Se les estoy mostrando varias formas y les estoy además indicando de que un producto vectorial es una transformación lineal. Si lo veo como transformación lineal y es este el vector que quiero transformar, lo voy a transformar a través de esta matriz que lo estoy formando con las componentes del vector A. Y lo que estoy obteniendo es un nuevo vector que es perpendicular a A y es perpendicular a B. ¿De acuerdo? Bonito, ¿no? Este producto tiene sus cosas raras, pero también está bastante entretenido estudiarlo. Fíjense que les estoy mostrando como determinante o como una transformación lineal y por ahí hacemos un ejemplito más adelante cuando les muestre también como matrices en producto vectorial. Un ejemplo bien sencillo.
Dados estos dos vectores, hallar su producto vectoriales. Tengo el vector A y el vector B. Voy a utilizar la definición del determinante. La primera fila siempre está formado por los vectores de la base, por los vectores de la base. La segunda fila son las componentes del vector A. Y la tercera y última fila son las componentes del vector B, que es el segundo término del producto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, puse un ejemplito bien sencillo. Voy a usar la expansión de Laplace. La expansión de Laplace dice lo siguiente, ¿no? Dice, si tú quieres hacer este producto, lo que tienes que hacer es, para encontrar la primera componente, anular esta fila. Anulamos esa fila. Voy a anular esa fila y anulamos su columna. Y anulo su columna. Y me queda un menor en esta matriz. Un arreglo mucho más pequeño. Y lo que hago es multiplicar 2 por 6 menos 3 por 5. Ya está. No se olviden del signo menos de J, que no lo puse en el ejemplo, pero lo puse aquí arriba. Ese signo menos lo estoy poniendo aquí adelante. Lo que hacemos ahora es anulamos la fila de J, pero ahora anulamos la columna de J. Y tenemos otro menor dentro de esa matriz. Multiplicamos 1 por 6 y menos 4 por 3. Y para encontrar la tercera componente de nuestro vector, esa línea horizontal se mantiene, porque sigo anulando ahora la fila de K, pero también ahora debemos anular su columna, la columna de K. Y tenemos 1 por 5 menos 2 por 4, o 4 por 2. Haciendo esas operaciones, obtenemos el vector resultante. Interesante, así se halla un producto. Y este producto es anticonmutativo. Si ustedes hacen la prueba de multiplicar B por A, van a encontrar un vector muy parecido, va a tener la misma dirección, va a tener el mismo tamaño, porque representa el área del paralelogramo, pero lo que no va a tener es el mismo sentido. Entonces, el resultado que ustedes van a obtener será 3i menos 6j más 3k. Vamos a cambiarle el signo, ¿de acuerdo? Al multiplicar al revés. Matricialmente, ¿cómo es? Matricialmente vamos a utilizar de esta ecuación. Menos A3, A2, y ese arreglo, reemplazando las componentes y cambiándole el signo donde dice que tengo que cambiar, ya está, eso es el resultado. El vector A, que está acá, el vector A lo voy a usar para construir la matriz, reemplazando sus componentes y teniendo cuidado en el signo. Y el vector B lo voy a utilizar para la matriz columna que tengo a continuación. Y haciendo el producto entre matrices, obtengo el vector en su forma matricial. Menos 3, 6, menos 3. ¿De acuerdo? Es otra forma de expresar el producto vectorial, matricialmente hablando, como transformación lineal. Si lo interpreto esto, si interpretamos esto, yo diría, estoy transformando este vector, el vector 4, 5, 6, usando esta matriz de transformación y estoy obteniendo este otro vector. ¿Qué característica tiene este vector? Este vector es perpendicular al vector 4, 5, 6. Y también al vector 1, 2, 3. Es perpendicular a ambos. Y el tamaño de este vector, el módulo de este vector, menos 3 elevado al cuadrado, 6 elevado al cuadrado y menos 3 elevado al cuadrado sumados, y en raíz, es equivalente al área del paralelogramo que forman los vectores A y B. A y B serían las aristas de ese paralelogramo, los lados de ese paralelogramo mejor. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de áreas. Veamos un ejemplo de áreas. ¿Dudas hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Inge. Perfecto. Esto es lo novedoso, digamos, ¿no? Pues esto es conocido. Lo novedoso es hacer productos vectoriales con matrices. Veamos que tenemos o nos dan dos vectores, el vector A y el vector B. Fíjense, están en base canónica y sus componentes son 3, menos 2 en la dirección de K y 1 en la dirección de J. Este otro tiene una componente de 1, de menos 3 y de 4. Esto es una componente, igualita que en las componentes que hemos visto hace rato. La componente, fíjense lo que voy a hablar, la proyección del vector A
la proyección ortogonal del vector A sobre el vector I es el vector 3i. Y su componente es 3. Lo mismo que hemos visto cuando veíamos proyecciones ortogonales. Cuando yo proyecto el vector A sobre el eje X, tengo este vector. Y su tamaño vale 3. Su componente, lo que hemos hallado con ese producto entre A y B, o U y B, dividido entre el módulo de B, exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nos vamos a hacer un dibujo. A y B no son los lados del paralelogramo, son las diagonales del paralelogramo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso. Esta fórmula del área solamente funciona si A y B son los lados del paralelogramo, son dos de sus lados. Y no me han dado los lados, me han dado las diagonales del paralelogramo. No me han dado los lados, ojo con eso. Si nos hacemos un dibujo, a mí me han dado la diagonal A y la diagonal B. Y el sentido de las flechitas pueden colocar como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Yo he colocado esta flechita para el vector B hacia abajo, pero si quieren colocarlo hacia arriba, es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo único que tienen que tener es cuidado cuando hagan sumatoria de vectores. ¿El vector A y el vector B me sirven para encontrar el área que me han solicitado? No, de manera directa no. No puedo utilizar, porque no son los lados del paralelogramo. Los lados del paralelogramo van a ser estos otros, van a ser U y B. Y a mí me han dado A y B. Por lo tanto, no puedo. No puedo hacer el producto vectorial directamente y sacarle su módulo. No puedo hacer eso. Ojo con lo que estoy hablando. Lo que voy a hacer es sumarlos a los vectores. Yo digo, si yo sumo el resultado de esta diagonal, en otras palabras, esta diagonal va a ser el resultado de sumar U con B. Por lo tanto, si yo sumo el vector U con el vector B utilizando el método del paralelogramo, esta diagonal es el vector A. Y ese vector A me han dado, vale esto. Vale 3, 1, menos 2. Y si yo resto el vector B con el vector U, fíjense porque tengo vectores concurrentes en ese punto. Estoy usando lo que hemos aprendido cuando veíamos los vectores geométricos. Si yo resto B de U, voy a tener el vector B. Por tanto, el vector B, esa diagonal va a ser B menos U. Y ese vector también me lo han dado. ¿Qué voy a hacer? Lo que tengo que encontrar es U y B. Los voy a sumar. Al sumarlos voy a tener que el vector U con el vector U se pueden cancelar y el vector B va a ser 2 veces el vector B y sumo los vectores componente a componente como hemos aprendido. En otras palabras, de estas ecuaciones lo que hago es encontrar U y encontrar B. ¿De acuerdo? Y eso me da exactamente estos resultados. Esos resultados. Ya tengo el vector U y el vector B. Esto les invito a que lo hagan en su casa, ¿no? Despejen de estas ecuaciones. En realidad solo hay que ver esta parte. Esa parte hay que ver y esta parte. Esas que estoy resaltando con rojo, hay que ver esa parte, sumarlos y despejar U y luego restarlos y despejar B. Y al hacer eso, lo que vamos a obtener son estos vectores. ¿De acuerdo? Esta parte que lo he resaltado con rojo, lo estoy colocando acá. Es exactamente lo mismo. Y a partir de estas dos ecuaciones vectoriales, obtenemos el vector U y el vector B. Si los sumo, tengo B. Y si los resto, puedo obtener U. Y ya está. Ya tenemos el lado U y el lado B. Lo que voy a hacer es multiplicarlos vectorialmente. Pueden usar el método que ustedes quieran. Yo estoy usando el método matricial, el método de las transformaciones lineales. He construido mi matriz de transformación y luego lo estoy multiplicando por el vector 2 menos 1, 1, que es el vector B. El vector B es el que estoy transformando. Con esta matriz de transformación y obtengo este vector. ¿De acuerdo? Estoy mostrándoles otra forma, nada más. Ustedes pueden utilizar el método del determinante, que es el más fácil, ¿no? Por lo tanto, el módulo de este vector, que es el que yo quiero, va a ser equivalente al área. Por lo tanto, será 1 al cuadrado más 49 más 25. Eso me suma 75 y el resultado será 5 raíz de 3.
Este es el módulo del vector. Cuando hallemos módulos o áreas vectoriales, puedo hacer B por U también, ¿no? No interesa, porque su módulo va a ser el mismo, lo que va a cambiar es simplemente el sentido. La quiralidad va a ser diferente, ¿no? Pero como quiero hallar solo un área geométrica y las áreas geométricas son siempre positivas, entonces puedo multiplicar U por B o puedo multiplicar B por U. En módulo siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas, me imagino. Nadie responde. Veamos, o compliquémonos un poquito más. Ya hemos empezado a multiplicar vectores. Tenemos el producto escalar y luego teníamos el producto vectorial, con las propiedades que hemos estudiado, que los pueden repasar con calma en sus casas. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar tres vectores y empezar a multiplicarlos y ver qué encontramos. Y el primer producto que vamos a definir es el producto triple escalar, o el triple producto escalar, como ustedes quieran. Vamos a tener tres vectores propios. Vector propio, ya les dije que quiere decir un vector que no es el vector nulo. Cualquier vector que no es el vector nulo es un vector propio. Voy a agarrar tres. Estamos trabajando en un espacio vectorial de dimensión 3, es decir, la base tendrá tres vectores. El producto triple escalar lo vamos a definir de la siguiente manera, así. Por eso se llama producto triple escalar, porque el resultado es un escalar. También se le llama producto triple mixto, también se le llama así. ¿Por qué mixto? Porque tengo un producto vectorial y tengo un producto escalar. También se llama producto triple mixto. Y lo estamos definiendo así, el vector U, vectorialmente con el vector B y escalarmente con el vector B doble. Pregunta a la clase, ¿cuál de los dos productos tengo que hacer primero? ¿El vectorial o el escalar? El vectorial. El vectorial. El vectorial, por supuesto, el vectorial siempre tiene que ser, porque con el producto vectorial yo voy a obtener un vector, y ese vector se va a multiplicar en producto escalar con otro vector. Entonces no necesito utilizar símbolos de asociación, ¿no? O paréntesis, porque yo sé que este es el primer producto que tengo que hacer. No puedo asociar primero estos dos, porque el resultado de estos me va a dar un escalar, y un escalar no se multiplica vectorialmente con un vector. ¿De acuerdo? Una forma alternativa de representar este producto es hacer uso de unas llavecitas como estas, unos corchetes, con este sentido, U, B y B doble. Se puede representar también así. Ya no coloco el producto cruz ni el producto punto, directamente coloco ese arreglo que tiene a continuación. Y esto se define como el determinante de estos vectores, de esta matriz que estoy formando acá. La primera fila, el vector U, la segunda fila, las componentes del vector B, y la tercera fila, las componentes del vector B doble. Y si yo hallo el determinante de esa matriz, es equivalente a esto. A un producto vectorial primero, fíjense que tengo un producto vectorial primero, este, U por B. Según la definición que acabamos de ver, va a ser el módulo de U por el módulo de B, por el seno del ángulo que existe entre U y B, y multiplicado por un vector U, E sub U, un vector unitario, ese vector. Ese es el que le está dando la dirección. Todo esto es el módulo del vector. Eso es el área del paralelogramo. Eso es el área del paralelogramo. Y cuando lo multiplico con este vector, lo estoy volviendo vector, lo estoy multiplicando un vector por una constante, y eso lo estoy multiplicando por B doble. A ver, sigamos desarrollando eso. Tengo el vector U, tengo el vector B, tengo el seno de θ que está acá. Y los estoy agrupando solamente a los vectores. A este vector rojo con este vector rojo. Con estos dos vectores pintados con rojo. Los estoy agrupando. El resto es una constante, los estoy sacando del producto escalar. Mantengo lo que teníamos y ahora voy a hacer uso de la definición. Es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que existe entre este vector y el vector de doble. Ya no es el mismo ángulo, porque acá θ era el ángulo que exista entre U y B, es el ángulo que existe entre U y B. Y φ
Es el ángulo que existe entre el vector E sub 1 y el vector B doble. Son otros vectores, por lo tanto tienen otro ángulo. Si me fijo solamente en esto, ya hemos dicho de que eso geométricamente es un área. Es el área del paralelogramo. Esto. Eso. ¿De acuerdo? Y si me fijo solo, y fíjense, antes de pasar a la segunda parte, el área del paralelogramo es este producto, el que tenemos acá. Y cuando yo veo el producto vectorial, cuando veo todo esto, veo un vector. Y ese vector es esta línea roja que estoy dibujando ahí. Bueno, la flechita ya lo corté del dibujo. Pero es un vector perpendicular a los vectores que estoy multiplicando. Y el tamaño de este vector rojo es equivalente al área de este paralelogramo. Y luego, cuando yo hago el producto vectorial ahora, o el producto escalar, mejor dicho, entre este vector y el vector B doble, que sería el vector blanco, entre el vector rojo y el vector blanco que está acá, que es el vector B doble, el ángulo coseno de phi va a ser el ángulo que exista entre el vector rojo y el vector blanco. ¿De acuerdo? Y lo que yo voy a obtener ahí es una proyección. Fíjense, vuelvo a ver proyecciones. Este vector ya es unitario. El vector sobre el que estoy proyectando es unitario. Por lo tanto, solo tengo el módulo del vector B doble por el coseno de phi. Y eso es exactamente, ¿qué cosa? Exactamente esto que les voy a mostrar. Voy a poner una línea ahí. Lo voy a resaltar un poquito más. Y lo que estoy obteniendo con este producto, lo que hemos visto hace un momento, es el tamaño de la sombra del vector proyección. El tamaño de este vector proyectado sobre el vector rojo. Por lo tanto, si yo tengo un área y lo multiplico por una altura, que sería esto, lo que obtenemos es un volumen. Y acá está el dibujito. El dibujito que muestra todo. El vector U multiplicado con el vector B que está acá atrás, formo un paralelogramo, y luego el resultado me va a dar este vector rojo, y luego hago la proyección del vector blanco sobre el vector rojo. Y esa proyección es esto, y su tamaño es lo que acabamos de ver, esto. Eso es su tamaño. Por lo tanto, lo que yo estoy formando es un volumen. Por lo tanto, el producto triple mixto representa un volumen. El volumen del paralelogramo que forman los vectores U, B y W. Los vectores U, B y W son las aristas de ese paralelogramo y son vectores concurrentes, es decir, ligados en un mismo punto. Acá, el vector U, el naranja, el vector B, el rosado que está ahí atrás, y el vector W, el blanco que está ahí. Y esas son las aristas de ese producto. Preguntas, y con esto ya vamos a terminar nuestra clase. Preguntas, ¿qué pasa si el vector blanco está en el paralelogramo? Lo giro y lo pongo sobre el paralelogramo. ¿Qué significa? A ver, ¿quién me dice eso? Esa pregunta, ¿quién me responde? Imagínense que ese vector blanco lo traslado ahí. Ahí está. Ya no existe este vector, lo he apoyado sobre el paralelogramo. ¿Cuánto creen que vale el producto triple mixto? 0. 0. 0, Correcto. 0, correcto. Otra pregunta. Si el producto triple mixto, el producto triple escalar o producto triple mixto vale 0, porque el vector blanco ahora está en este plano, en ese paralelogramo, ¿qué digo de los vectores U, B y W? ¿Cómo son esos vectores? Coplanares, Inge. Planares, perfecto. ¿Qué más desde el punto de vista vectorial? Que son paralelos. No, imposible, no son paralelos, ninguno es paralelo. ¿Tienen dimensión 2? Son linealmente dependientes. No generan el espacio vectorial de dimensión 3 y generan el espacio vectorial de dimensión 2. Bien respondido. Y generan el espacio vectorial de dimensión 2. Por lo tanto,
Fíjense, yo ya puedo empezar a pensar en las cosas, valga la redundancia, en las cosas que he aprendido, y diría, si yo tengo tres vectores, y quiero saber si son una base para un espacio vectorial, deberían formar un paralelepípedo, un volumen, deberían ser las aristas de un paralelepípedo. Yo sé hallar volúmenes de paralelepípedos, se hallan con productos triples mixtos. Entonces, este producto triple mixto lo puedo usar para determinar si U, B y W son linealmente independientes. Pueden usar este producto en álgebra lineal. Cuando ustedes están estudiando la independencia lineal de tres vectores, ustedes pueden usar este producto. Pueden hallar el determinante de esta matriz. Si el determinante de esta matriz es 0, quiere decir que los vectores son coplanares, que son linealmente dependientes y que no pueden formar un volumen. En el momento que uno de los vectores, por ejemplo, sale de ese plano y se posiciona en este punto, recién se vuelven independientes y pueden generar un espacio vectorial de dimensión 3 porque son las aristas de un paralelepípedo. Les estoy mostrando acá una forma como podría yo estudiar más fácilmente la independencia lineal de tres vectores. Es decir, tres vectores que formen una base para un espacio vectorial de dimensión 3. Fácil, ¿no? Para este determinante, si no me sale 0, el resultado que yo voy a obtener es el volumen de este paralelepípedo, de un paralelepípedo oblicuo, de una caja oblicua. ¿De acuerdo, jóvenes? Y para terminar, esta parte que no quiero dejarlo pendiente, vamos a ver una propiedad de este producto triple mixto. Lo hemos definido así al producto triple mixto. Es un producto entre tres vectores, donde hay un producto vectorial y hay un producto escalar. Y los puedo representar así, U, B y W, en ese orden, U, B y W. Es otra forma de representar como una especie de matriz de vectores. Fíjense que este producto tiene una propiedad bien interesante. Imagínense que estamos haciendo la fila para entrar al cine. Yo soy el primero en la fila, el vector U yo soy. Luego hay otro que está detrás de mí, el vector B, y hay una tercera persona que es el vector W. Y a mí me han sorprendido colando en la fila. Por lo tanto, me botan al final de la fila. Y el vector U que estaba al principio se va al final. Y el que estaba en el segundo lugar ocupa la primera posición. ¿Qué hemos hecho? Una circulación. Hemos hecho una circulación. Y el resultado es el mismo. Puedo hacer una segunda circulación con el resultado que tenemos acá. Este que está al principio de la fila, lo botamos al final, y el primero de la fila resulta el vector W, y el vector U recorre una posición. Y puedo hacer tantas veces como yo quiera. A eso se le llama propiedades de circulación. Y veamos algunas cosas de las propiedades de circulación que son interesantes. En la primera circulación que tengo, en este primer resultado que tenemos, cuando a U lo hemos botado al final de la fila, si yo coloco los signos de los productos, sería P ahora vectorialmente con BW, escalarmente con U. Fíjense, los vectores ya no son los mismos. La disposición ya no es la misma. Y en la tercera tendría BW vectorialmente con U, escalarmente con BW. Estoy manteniendo este orden. Y el resultado es el mismo. Pero si me fijo el 1, la ecuación 1, la primera, esta, y me fijo la segunda, voy a tener lo siguiente. Fíjense, U vectorialmente con B, escalarmente con BW, lo voy a igualar con este porque sé que es el mismo resultado. B vectorialmente con BW, escalarmente con U. Pero yo sé que el producto escalar es conmutativo. El producto vectorial no es conmutativo ese producto se queda así y se queda acá. No estoy conmutando B con BW, pero puedo conmutar U con todo el vector rojo, con este B por BW. Y aparece esta expresión. Y finalmente llego a un resultado como este.
Y si ustedes son observadores y si nos fijamos con detenimiento, vamos a ver una cosa bien interesante. Tengo U, tengo B y tengo W. Tengo U, tengo B, tengo W. ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado el orden de los vectores. Lo que ha cambiado es el orden de los productos. Entonces me está diciendo que hacer primero el producto vectorial o primero el producto escalar es lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos advertir a partir de las propiedades de circulación que tiene este producto. Y eso se desprende de las propiedades de circulación que tiene el determinante, ¿no? Cuando yo intercambio dos filas, el resultado no cambia, el signo se mantiene. Esta fila con esta y luego esta otra con esta, digamos. En el primer cambio voy a cambiar el signo y en el segundo cambio ya no. Voy a volver al signo original. Voy a volver a cambiar el signo y se va a cancelar el signo que teníamos con el primer cambio. Por lo tanto, estoy rescatando esas propiedades que ustedes están estudiando, van a estudiar con los determinantes, para hacer uso de esas propiedades y darles esa característica de circulación al producto triple mixto. ¿De acuerdo? Y este es un resultado interesante también. Si ustedes consultan algún libro o hacen ejercicios con el ayudante, tal vez el ayudante define el producto triple mixto así. Acá en clases en cátedra estamos definiendo el producto triple mixto de otra forma. Primero el producto vectorial. El resultado, sin embargo, no se altera, es exactamente el mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, Inge. Bueno, espero que se hayan divertido. Yo me he divertido con las clases. Lo voy a compartir este documento para que lo tengan y lo revisen. Por ahí hay algún error, me corrigen para que lo vayamos perfeccionando este documento para otros semestres más adelante. Y bueno, hemos recordado varias cosas de los productos escalares y productos vectoriales. A mí me gusta esta definición del producto vectorial. Es una definición que tiene que ver con transformaciones lineales, solo que hay que acordarse cómo se construye esto, ¿no? Cómo se construye. Ustedes pueden en su casa volver a fijarse con más detenimiento y ver cómo se construye y lo hacen como un producto entre matrices al producto vectorial. O la definición estándar, que es esta, y su significado en módulo, que es el área de un paralelogramo. Todos estos productos luego los vamos a usar para hacer demostraciones de identidades vectoriales, así que hay que ir acordándose. Producto triple mixto, producto vectorial, producto escalar. Y el siguiente que vamos a ver, la clase de la siguiente semana, cuando vayamos a ver el producto triple vectorial. ¿De acuerdo? Con las propiedades que involucran los productos triple, que lo pueden ir viendo ya adelantadamente, de manera adelantada, en el documento que les voy a compartir. Vayamos a almorzar y a darnos un respiro y luego a estudiar un poquito. Aprovecharemos que todavía tenemos tiempo para profundizar en estos temas, ¿no? Para tener una mejor comprensión de lo que estamos haciendo. Y siempre les voy a pedir que participen en las clases y que no sean tímidos, que si hay algo que no se entiende, me pidan que lo vuelva a explicar. No voy a tener problemas en hacerlo. Ok, muchachos, eso es todo por hoy.